El suero equino hiperinmune desarrollado por investigadores argentinos es una inmunoterapia innovadora basada en anticuerpos policlonales que se aplica a pacientes adultos con cuadros moderados o severos de coronavirus y que demostró reducir un 45% la mortalidad, un 24% la necesidad de internación en terapia intensiva y un 36% el requerimiento de asistencia respiratoria mecánica. El fármaco desarrollado por Covifab fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ANMAT. Actualmente se encuentra disponible para su uso hospitalario y bajo prescripción para las clínicas, obras sociales, prepagas o ministerios de salud. O el suero hiperinmune de caballos es utilizado ampliamente hace ya bastante tiempo para la medicina humana. Tenemos, por ejemplo, el suero antitetánico, el suero antiofídico, los sueros contra los escorpiones son todos sacados de los caballos y administrados a los humanos. En este caso, con el tema de la pandemia del COVID-19, laboratorios argentinos, tanto con una articulación de tipo público-privada, lo que hicieron es tratar de desarrollar un suero hiperinmune contra el COVID-19 para neutralizar el virus del COVID-19. En cuanto a cuándo se empezó a realizar, esto más o menos data, la pandemia empieza más o menos en la Argentina cómo es a cerrarse o al haber el tema de, ¿cómo se dice?, de cuarentenas, fue más o menos el 20 de marzo y para principios de abril ya el laboratorio Immunova empieza a provocar o a realizar la inmunización de los equinos para obtener este suero. Más o menos fue el 22 de abril, más o menos se empezaron a hacer las primeras inoculaciones en los caballos para obtener los primeros resultados el 20 de mayo aproximadamente, o sea, 28 días después. Y recién la ANMAT, que para que ustedes entiendan, la ANMAT es nuestra Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías de la Argentina, es el que regula qué medicamentos se pueden o no utilizar, o sea, para poder permitir la autorización de este suero, recién se autorizó a este laboratorio el ensayo clínico desde agosto hasta diciembre. Recién se empezó a utilizar o a aprobar, o fue aprobado por la ANMAT el 22 de diciembre del 2020, pero se empezó a trabajar ya desde abril. La tecnología aplicada por el grupo de investigación es similar a la que se utiliza desde hace 30 años en otros tratamientos diversos y enfermedades infecciosas. Estos laboratorios lo que fueron haciendo es obtener el suero equino. Se utiliza el equino porque es una especie, como decíamos hoy, de que produce grandes cantidades de suero a gran escala y en forma muy rápida, ¿sí? La replicación es muy rápida. Entonces lo que se hace es, estos laboratorios lo que hacen es inocular a un equino con una proteína recombinante del virus. Para que todos me entiendan, lo que se hace es se toma una fracción de la superficie del virus que tiene inmunogenicidad, o sea, que tiene la capacidad de provocar respuesta inmunológica en el caballo, pero que no tiene la capacidad de enfermarlo. Específicamente lo que se tomó es el dominio ese que habíamos hablado, el RBD, entonces se lo inocula al caballo y después lo que se va realizando son sangrías, ¿sí? Generalmente en este caso hay diferentes tipos de ensayos, pero al día 7, al día 14, al día 23 y 28 se fueron realizando sangrías del animal y obteniendo de esta forma la sangre. Luego se separa el suero y se realiza la purificación de estos anticuerpos. Ya el equino, al haberle inoculado esta proteína recombinante, generó los anticuerpos y estos anticuerpos los tengo que purificar. Estos ya son anticuerpos anti-COVID-19. Luego lo que se hace es, se mide la capacidad de neutralización. O sea, yo lo que tengo que cerciorarme es de que estos anticuerpos tengan la capacidad de poder neutralizar al COVID-19. Y luego se hace la evaluación de la eficacia, es decir, si realmente provoca la neutralización, y de la seguridad
es decir, de que no provoque ningún efecto adverso a la persona que se lo utilice. Está recomendado para pacientes que no desarrollan una propia respuesta inmune a tiempo. De esta manera, el suministro de anticuerpos en forma exógena les permitirá evitar la proliferación viral y les dará tiempo para desarrollar sus propias defensas. La pretensión es evitar la inflamación respiratoria generalizada que provoca el coronavirus. Esto fue, como yo te decía, un ensayo clínico de fase 2-3, donde en ese periodo de 4 meses, de agosto a diciembre, se le aplicó a 242 pacientes. Esos 242 pacientes eran entre masculinos y femeninos, un 65% de masculinos, un 35% de femeninas, entre 18 a 79 años. Todos debían ser adultos. Se lo realizó en 19 hospitales de todo lo que es Capital Federal, Gran Buenos Aires, de Tucumán y de Neuquén. Y también como criterios para entrar dentro del estudio tenían que ser aquellos pacientes que presenten COVID positivo por PCR, que tengan la enfermedad en su estado o en su estadio de moderado a severo, que no tengan más de 10 días de haber comenzado los síntomas y que se encuentren hospitalizados, porque justamente se los iba a dar, es un medicamento que se da intrahospitalario. Aquellos pacientes que tengan algún tipo de, por ejemplo, que estén ya en unidades de terapia intensiva o que tengan asistencia mecánica respiratoria o que tengan algún tipo de antecedentes de anafilaxia o de, ¿cómo es que se dice?, de alergia al suero, no podían entrar dentro del estudio. El término policlonal refiere a la respuesta de un organismo inmunocompetente que, enfrentado a un antígeno determinado, activa muchos clones capaces de responder a él. En tanto, los anticuerpos monoclonales provienen de un solo clon, genera mayor potencia y mayor capacidad neutralizante. Hubo una respuesta más notoria o más satisfactoria a aquellos pacientes que estaban en el estadio severo, porque justamente lo que hace el suero hiperinmune es bloquear el ingreso del virus dentro de la célula del hospedador para que se replique. Entonces hubo una mejoría muy notoria, como yo te decía, clínica a lo largo de los 21 días, o sea, generalmente se aplicaba o se aplica al día 0 y al día 2. Entonces se ve una mejoría clínica notoria en los próximos 21 días luego de la aplicación de las 2 dosis de este suero. Y los resultados que se obtuvieron fueron que disminuyó la mortalidad en un 45% de estos pacientes que se sometieron al estudio, es decir, casi el 50%, y esto se debe a que disminuyó justamente el ingreso a terapia intensiva de estos pacientes en un 24% y en un 36% no requirieron la asistencia mecánica de tipo ventilatoria del pulmón. Como es una inmunoterapia, en realidad lo que vos estás haciendo es inmunidad pasiva. Entonces, lo único que va a hacer, la única función que tiene es la de neutralizar el efecto del virus. Lo que se hace, lo que hizo el laboratorio es tomar o replicar en realidad un dominio específico que tiene el virus que se denomina RBD, que es el que permite, como decíamos hoy, el ingreso a la célula del hospedador y la replicación. Entonces este anticuerpo lo único que va a hacer es cuando toma contacto con el organismo enfermo, neutralizar esa fracción proteica del virus que se encuentra en la superficie del virus, entonces va a evitar de que se ingrese a la célula y se pueda replicar. Por eso me parece que es de acción instantánea y en realidad la inmunidad que vaya a generar en el paciente va a estar dado más bien por el coronavirus, o sea, por la inmunidad activa, por el antígeno que el paciente tenga y no por el suero. El suero solamente se utiliza como para neutralizar el virus.